los asistentes le oigan. El sistema le avisará cuando comience la emisión. La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días, mi nombre es Félix Sim, yo estoy en el área de generación de conocimiento y el día de hoy vamos a ver cómo realizar lo que es el cálculo del aguinaldo. Esta sesión lo vamos a abordar de la siguiente forma. Primero vamos a ver cómo se hace el cálculo manual en una hoja de Excel. Posteriormente vamos a ver cómo se hace el cálculo siguiendo el artículo 174. Posteriormente hacemos el cálculo del ISR siguiendo pues el artículo 96 o el ISR-SP, que es cuando se calcula el ISR en el mismo periodo. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver que el objetivo de esta sesión es que el participante conozca el proceso del cálculo del aguinaldo y su impuesto en el sistema de Compact y nóminas. ¿Sí? Y ya por último, pues la siguiente parte de la sesión, pues vamos a ver también el cálculo del aguinaldo en el sistema de Compact y nóminas. Ok, el temario, primero vamos a ver el marco legal, vamos a ver las consideraciones que deben de tener en cuenta, vamos a ver cómo hacer el cálculo manual del aguinaldo, el cálculo del impuesto del aguinaldo y por último, cómo hacerlo en el sistema de Compact y nóminas. La Ley Federal del Trabajo en el artículo 87 establece que el aguinaldo es un derecho del trabajador y es equivalente a 15 días de salario como mínimo y debe pagarse antes del 20 de diciembre. ¿Sí? Aquí es importante destacar de que como mínimo son 15 días que se deben de pagar de aguinaldo y debe pagarse antes del 20 de diciembre. ¿Sí? Ok, y en caso de no haber trabajado todo el año en la empresa, pues el empleado se debe de pagar una parte proporcional del aguinaldo y se considera la fecha de alta o la fecha de último ingreso del empleado para calcular o determinar si trabajó todos los días del año. En caso de que no haya trabajado todos los días del año, pues se le paga una parte proporcional correspondiente a los días trabajados. Se descuentan las incidencias del año, faltas injustificadas, ausencias, excepto las incapacidades del empleado si estas son por riesgos de trabajo. Entonces, el aguinaldo, los días que se deben de considerar para el cálculo del aguinaldo son, bueno, estos días no se deben de descontar para el cálculo del aguinaldo, son, por ejemplo, incapacidad por riesgo de trabajo, incapacidad por maternidad y permiso con goce de sueldo. Tampoco, las que sí se deben de descontar para determinar los días que trabajó durante el ejercicio son la incapacidad por enfermedad general y el permiso sin goce de sueldo o faltas no justificadas. Son las que se pueden quitar de los días que no se consideran para determinar la parte proporcional de días que se le deben de pagar de aguinaldo al empleado. Ok, entonces vamos a ver cómo realizar pues el cálculo del aguinaldo en una hoja de Excel. Ok, los valores que nosotros necesitamos para poder determinar el cálculo del aguinaldo pues es la fecha de alta del empleado. Entonces, en el sistema de Compact y nóminas nosotros podemos checar en el campo de fecha de alta cuál es la fecha de alta o de último reingreso del empleado. Por ejemplo, vamos a hacer el cálculo del aguinaldo del empleado número 300. Puede observar que su fecha de alta es el 1 de febrero del 2017.
Entonces aquí vamos a poner su fecha de alta, el 1 de febrero del 2017, 16, perdón. Las incidencias pues son las que nosotros habíamos identificado que podemos quitar de los días laborados durante el ejercicio. Recordemos que los días que podemos restar de los trabajados durante el ejercicio son incapacidad por enfermedad general, permiso sin goce de sueldo y faltas no justificadas. Entonces, por ejemplo, para este empleado, el empleado número 300, puedo observar de que en la prenómina de días y horas, este empleado, pues en este periodo se le asignó 3 faltas injustificadas. Durante todo el ejercicio no había tenido pues ninguna falta o ninguna incidencia como incapacidad por enfermedad general, permiso sin goce de sueldo o faltas no justificadas. Entonces, durante este periodo, pues registró 3 faltas injustificadas. Entonces, según la ley, esas 3 incidencias yo se las puedo restar de los días laborados. Entonces, en este caso le voy a poner aquí incidencias que se le van a quitar de los días laborados, van a ser 3, ¿sí? Puesto que la ley nos indica de que estas incidencias sí se las podemos restar de los días pues trabajados durante el ejercicio. Luego, nos dice que tenemos que determinar el salario de prestación. Aquí es importante que ustedes consideren lo que es el salario base de cotización del empleado. Porque de acuerdo al salario base de cotización del empleado, recordemos de que el salario base de cotización puede ser fijo, puede ser variable o puede ser mixto, ¿sí? En el caso para poder determinar el cálculo del aguinaldo, si el salario base del empleado es fijo, entonces se va a tomar el salario fijo. Si el empleado tiene un salario variable, se va a tomar el último salario variable que se tenga registrado en el sistema para determinar el aguinaldo. Y si tiene un salario base de cotización mixto, también se va a considerar lo que es el salario diario, ¿sí? Entonces, aquí, para el cálculo del aguinaldo, si es un salario base de cotización fijo o mixto, se va a tomar lo que es el salario diario, o sea, lo que se tiene registrado aquí en el catálogo de empleados. Si es un salario base de cotización fijo, se va a tomar el salario diario. Si tiene una base de cotización mixto, también se toma lo que es el salario diario. Sin embargo, si tiene un salario base de cotización variable, lo que hace el sistema es ir a la pestaña de días, sueldos y salarios y va a tomar como salario variable el último que se tiene registrado, ¿sí? O sea, la fecha de salario variable vigente que tuviera registrado el empleado. Esa es la que va a tomar para el cálculo del aguinaldo. En nuestro caso, como estamos haciendo el cálculo del aguinaldo para el empleado número 300, entonces veo que tiene un salario base de cotización variable, por lo tanto se va a tomar su salario variable, que en este caso son de 400 pesos. Entonces aquí yo le voy a indicar su salario prestación de 400 pesos. Es importante que también nosotros identifiquemos de que ya los topes para la parte exenta se basa ahora o toma el valor del UMA, ya no toma lo que es el valor del salario mínimo. Entonces, esa es la razón por la cual necesito saber cuál es el valor del UMA pues vigente. Para ello puedo checar en la tabla de la empresa, aquí en el menú de tablas de la empresa, selecciono la tabla correspondiente al UMA y veo que el valor del UMA vigente son de 75.49. Entonces aquí vamos a registrar el valor vigente del UMA que son 75.49. Los días de aguinaldo, aquí también es importante de que la ley te establece que como mínimo son 15 días de aguinaldo. Sin embargo, si tú al momento de efectuar o contratar lo que es el empleado en su contrato se especificaron pues más días de aguinaldo, entonces de acuerdo a la empresa pues son los días que va a tomar para el cálculo del aguinaldo, pero por ley mínimo son 15 días.
Y en el caso del sistema de Compact y Nóminas, maneja una tabla de antigüedades donde nosotros podemos tomar o donde se toma cuántos días se van a pagar de aguinaldo. Entonces nosotros vamos a verificar de que en el caso de en tablas de la empresa, tenemos la tabla de antigüedades. Esta tabla de antigüedades aquí te indica que dependiendo de la antigüedad del empleado, son los días de aguinaldo que se proporcionan. Por default te pone para todos 15 días, puesto que es lo mínimo. Y esta tabla está dividida de la siguiente forma. Te dice que cuando el empleado tiene una antigüedad de un año, para los empleados sindicalizados se le da 15 días. Para los empleados, este es para los de confianza. Para los empleados de confianza son 15 días. Para los empleados sindicalizados también son 15 días. Sin embargo, si tú le quisieras cambiar de que desde el primer año que tenga el empleado le quieres pagar más días de aguinaldo, pues de aquí lo puedes modificar. Le puedes poner, por ejemplo, si quieres pagarle 30 días de aguinaldo. Por ejemplo, yo le voy a poner que desde el primer año voy a pagar 30 días. Entonces el cálculo del aguinaldo le va a pagar 30 días, pues, de su salario prestación. Entonces aquí guardo los cambios y listo. Entonces vamos a configurar aquí de que yo le voy a pagar 30 días de aguinaldo al empleado. Ya tengo los datos necesarios para poder realizar el cálculo del aguinaldo. Entonces, para poder realizar el cálculo del aguinaldo, necesito saber cuántos días le voy a pagar o cuántos días fueron los que le corresponden según los días que haya trabajado durante el ejercicio. Entonces, necesito saber cuántos son los días del año. En este caso, como estoy haciendo el cálculo del aguinaldo del ejercicio 2017, en este año fueron 365 días. Entonces aquí tengo que capturar 365 días. Adicionalmente a ello, es importante de que ustedes chequen en el sistema de Compact y Nóminas, en el menú de catálogos, periodos, validen ustedes de que tengan adecuadamente asignado lo que son los inicios de mes, inicios de bimestre e inicios del ejercicio. Porque pudiese ser de que por alguna razón hayan movido lo que es el fin del ejercicio a otro periodo. Entonces el sistema no te va a tomar los 365 días del ejercicio, sino que te va a tomar donde detecte que le tienes habilitada la casilla de fin del ejercicio. Entonces es importante de que ustedes validen de que estén configuradas adecuadamente estos parámetros para que el sistema te tome los días que correspondan. Entonces en este caso son 365 días del ejercicio 2017. Luego necesitamos saber si le vamos a descontar algunas incidencias en el año. Recordemos de que la ley te indica de que las incidencias que le puedes descontar son incapacidad por enfermedad general, permiso sin goce de sueldo o faltas no justificadas. En este caso, recuerden de que yo le registré 3 faltas injustificadas al empleado, entonces yo le voy a quitar esas 3 faltas o esos 3 días del año. Entonces aquí registro donde dice incidencias en el año, le voy a poner 3. Luego los días trabajados en el año son días del año menos las incidencias. Entonces en este caso sería 365 menos los 3 días. Y me da que trabajó durante el año 362 días. Ok. Luego lo que tengo que validar aquí es el porcentaje de aguinaldo que le corresponde. O sea, el porcentaje con base a los días que haya trabajado. Entonces lo que tengo que hacer aquí va a ser dividir lo que son los días trabajados entre 365 días, ¿sí? Que son los días del año. Y me da un factor, ¿sí? Un porcentaje de aguinaldo. Ese porcentaje de aguinaldo lo voy a dividir, lo voy a multiplicar por los días de aguinaldo que estoy proporcionando. Entonces lo que tengo que hacer para que me dé
los días de aguinaldo es multiplicar ese porcentaje por los días de aguinaldo que estoy proporcionando, que en este caso o en este ejercicio son 30 días. Y me da que de aguinaldo le corresponden 29.75 días. Entonces, para poder calcular ya el importe del aguinaldo, pues multiplico ese valor, ¿sí? Multiplico el valor de 29.75, lo multiplico por los días de aguinaldo que le corresponden, que en este caso son 30 días. Le corresponden 30 días puesto que el empleado está trabajando o se dio de alta antes de iniciar el ejercicio. Por lo tanto, en la tabla de antigüedades, pues ya tiene un año de antigüedad el empleado, por lo tanto se le va a pagar 30 días de aguinaldo. Inclusive si todavía no cumpliera lo que es el año, se considera de que pues tiene un año de antigüedad y se le pagarían pues los 30 días de aguinaldo. Sí, pero es importante también que tengan en consideración de que aquí los días que le corresponden de aguinaldo también va a ser una parte proporcional de acuerdo a los días trabajados durante el ejercicio. Entonces, por ejemplo, si el empleado entró en agosto, por decir, a trabajar, pues se calcula la parte proporcional acerca de esos días que le corresponden ya para hacer el cálculo del aguinaldo. En este caso pudieron observar que son 25.75 y para determinar lo que es el importe del aguinaldo, entonces lo que se tiene que hacer es multiplicar esos días por su salario prestación, que su salario prestación en este caso son de 400 pesos. Entonces los 29.75 por 75.49 y le corresponde de aguinaldo son, vamos a checar, estoy multiplicando, no, perdón, debo de multiplicar este valor 29.75 lo debo de multiplicar por el salario prestación, que como tiene un salario base de cotización variable, tomo su sueldo variable. Y me da de aguinaldo 11.901.37. ¿Sí? De esta manera entonces determinamos lo que es el cálculo del aguinaldo. Luego lo que necesitamos hacer es determinar la parte grabada y la parte exenta. Para poder determinar la parte grabada necesitamos conocer cuál es el valor de Luma. En este caso ya verificamos que es de 75.49. Entonces, nos dice la ley que se pueden exentar hasta 30, en este caso, 30 veces el valor de Luma. Entonces, lo que voy a hacer para determinar la parte exenta, multiplico el valor de Luma, que son 75.49, lo multiplico por 30, ¿sí? 75.49 lo multiplicamos por 30 y me da la base exenta de 2.264.7. Y para calcular la parte grabada del aguinaldo, al importe del aguinaldo que ya calculamos que son 11.901.37, le vamos a quitar esa base exenta. Entonces hacemos la operación de restar al importe del aguinaldo, le vamos a restar lo que ya calculamos como la base exenta. Y nos da como base grabada del aguinaldo 9.636.67. Ese va a ser la parte grabada correspondiente al aguinaldo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es calcular cuál es el impuesto que le corresponde al aguinaldo. El impuesto nosotros lo vamos a calcular atendiendo a la ley, haciendo referencia a la parte del ISR artículo 174 del reglamento de la ley del ISR. ¿Sí? Aquí es importante que ustedes tomen en consideración de que aun cuando en el sistema, cuando ustedes hacen el proceso del cálculo del aguinaldo, aquí te indica si quieres hacer el cálculo aplicando el ISR artículo 142, pues desde el 2014 cambió la referencia y ahora es
el 174. Sin embargo, pues en el sistema, aunque ustedes vean de que dice el 142, realmente pues sería el 174, que únicamente cambió lo que fue la referencia, porque el procedimiento para el cálculo del impuesto del ISR viene siendo lo mismo. Lo único que cambió fue la referencia. Entonces, nosotros vamos a aplicar lo que es el reglamento del ISR, artículo 174, para poder calcular el impuesto que le corresponde al aguinaldo. Entonces, para poder hacer ese cálculo necesitamos los siguientes valores. Necesitamos la tabla del ISR mensual, ¿sí? Aquí hay algo muy importante que deben de tener en cuenta, aunque el aguinaldo es una gratificación anual, para poder calcular el impuesto se utilizan lo que son las tablas mensuales, ya que únicamente se utilizan las tablas anuales para poder determinar lo que es el cálculo anual. Entonces aquí, en este caso, ya tengo la tabla del ISR mensual, que es el que vamos a utilizar para determinar el ISR del artículo, bueno, perdón, el ISR del aguinaldo. Entonces, para poder calcular el ISR del aguinaldo, lo vamos a dividir en 3 pasos. Primero necesito sacar un impuesto marginal con el USMO. Luego el aguinaldo más el USMO, que me va a dar un ISR mensual especial. Y por último, obtengo un factor de impuesto para ya determinar el impuesto del ISR del aguinaldo. Entonces, el paso para poder determinar el impuesto marginal solo USMO, necesito realizar lo siguiente. Necesito primero obtener el salario diario del empleado. Entonces, aquí también tenemos que determinar si el empleado tiene un salario base de cotización variable, pues se toma el salario variable. Si el empleado tiene un salario base de cotización mixto o fijo, se toma su salario diario. En este caso, para este empleado que estamos calculando su aguinaldo, podemos observar de que tiene un salario base de cotización variable. Por lo tanto, vamos a tomar su salario variable, que en este caso son de 400 pesos. Luego, lo que necesitamos hacer es multiplicar ese salario base de prestación, que son los 400 pesos, por 30. Entonces, al multiplicar los 400 pesos por 30 me da 12,000 pesos. Luego, lo que tengo que hacer es este valor que me da de 12,000 pesos, yo lo tengo que comparar con la tabla mensual. Tengo que determinar en qué renglón de la tabla va a caer. Entonces, los 12,000 pesos caería entre la tabla, entre el renglón 6 y el renglón 7. Ahí se ubicaría los 12,000 pesos. Sin embargo, aquí me pide que yo obtenga lo que es el límite inferior. Entonces, como cae entre el renglón 6 y el renglón 7, su límite inferior sería 10,298.36. Entonces aquí donde dice localizar el límite inferior voy a registrar los 10,298.36. ¿Sí? Luego lo que necesito hacer es que al resultado, pues al USMO yo le tengo que quitar ese límite inferior. Entonces, recordemos de que nosotros el USMO que calculamos fueron de 12,000 pesos. Entonces, a esos 12,000 pesos le voy a quitar o le voy a restar los 10,298.36 que corresponde al límite inferior. Y el resultado va a ser 1,701.64. Y este resultado yo lo tengo que multiplicar por el porcentaje de la tabla donde tomé el límite inferior. En este caso, el porcentaje sería 21.36. Entonces, los 1,701.64 lo multiplico por el porcentaje de 21.36. Entonces, el resultado sería lo siguiente. Tomo el valor de 1,700.64 y lo multiplico por el porcentaje de 21.36. Como es porcentaje, pues lo divido aquí entre 100 para que lo tome como un porcentaje. Y el valor que me da son 363.47. Y este resultado le tengo que sumar lo que es la cuota fija.
siempre del renglón donde tomé el límite inferior. Y la cuota fija sería 1090.61. Entonces a este resultado le voy a sumar lo que es el valor de la cuota fija. Sería de 1090.61. Me da como resultado 1454.08. Este es el impuesto marginal considerando el USMO, que el USMO es el último sueldo marginal ordinario. ¿Sí? Ya determiné esta primera parte. Ahora necesito determinar el aguinaldo más el USMO. Entonces lo que yo tengo que hacer en el siguiente paso es determinar la base gravada mensual. Para poder determinar la base gravada mensual, lo que tengo que hacer es tomar la base gravada del aguinaldo, que recordemos que la base gravada del aguinaldo fue de 9,636.67. Esa base gravada lo voy a dividir entre los días del ejercicio, que son 365, y me va a dar una base gravada diaria. Esa base gravada diaria lo multiplico por 30.04 y me va a dar la base gravada mensual. ¿Sí? Entonces, lo que tendremos que hacer es esto. Tomar la base gravada, lo divido entre 365 y lo multiplico por 30.04. Y ya tengo la base gravada mensual. A esa base gravada mensual, lo que yo tengo que hacer es sumarle lo que es el USMO. O sea, el último sueldo marginal ordinario que habíamos calculado, que fueron de 12,000 pesos. Entonces lo que tengo que hacer aquí es sumar los 802.62 más el USMO. Y me da como resultado 12,802.62. A eso le voy a llamar base gravada con USMO. Y este resultado que tengo aquí de 12,802.62, también lo tengo que comparar en qué renglón de la tabla va a caer. Entonces, en este caso, yo puedo observar que los 12,802.62 estaría entre el renglón 6 y también entre el renglón 7. ¿Sí? Entre el renglón 6 y el renglón 7 caería la base gravada con USMO. Entonces, lo que tengo que hacer es localizar el límite inferior. Como cae entre el renglón 6 y el renglón 7, pues el límite inferior serían 10,298.36. Entonces, aquí donde dice localizar el límite inferior, voy a poner los 10,298.36. Luego, lo que tengo que hacer es a la base gravada con USMO, quitarle el límite inferior. O sea, a los 12,802.62 le voy a restar los 10,298.36. Y me va a dar como resultado 2,504.36. A esos 2,504.36 lo voy a multiplicar por el porcentaje de la tabla donde tuve o donde tomé lo que es el límite inferior. Entonces, lo que vamos a hacer es a este valor lo voy a multiplicar por el porcentaje de la tabla, que son 21.36. Lo divido 21.36. Lo divido entre 100 para que lo considere como porcentaje. Y me da 534.91. A esos 534.31 que nos da como resultado, le tenemos que sumar lo que es la cuota fija siempre del límite inferior. Entonces la cuota fija serían de 1090.61. Y obtengo este valor de 1,625.52. Luego, lo que tengo que hacer ya para determinar el impuesto del aguinaldo, con base a la ley del ISR, con base al reglamento de la ley del ISR, artículo 174, tenemos que hacer lo siguiente.
el ISR mensual especial, le tengo que restar el impuesto marginal solo USMO. O sea, lo que tengo que hacer es hacer la diferencia entre este resultado que me dio aquí menos el primer resultado que había creado o que se había calculado. Entonces lo que vamos a hacer es hacer la diferencia entre los 1625.52 menos los 1454.08 y me da como resultado 171.44. Luego, al resultado anterior, o sea, los 171.44, lo voy a dividir entre la base grabada mensual. Entonces, lo voy a dividir entre la base grabada mensual. Localizamos la base grabada mensual. Aquí fue donde calculamos la base grabada mensual, que fueron 802.62. Entonces, aquí voy a dividir 171.44 entre la base grabada mensual. Y me da un factor que es un factor de 1. ¿Sí? Vamos a validar que efectivamente se haya hecho de manera correcta. Perdón, aquí debe de ser esta casilla, este valor 171.44 entre la base grabada que son 802.62. Entonces vamos a checar y nos da un factor de 0.21. Ese factor de 0.21 lo voy a multiplicar por la base grabada del aguinaldo. Entonces lo que yo voy a hacer es multiplicar 0.21 por la base grabada del aguinaldo, que son 9,636.67. Y me da como resultado 2,058.39. Esto es lo que se le va a retener de ISR al empleado por concepto del aguinaldo, haciendo el cálculo con base al reglamento de la ley del ISR, artículo 174. Ok, vamos a comparar esto que yo ya hice de forma manual. Vamos a ver cómo hacerlo en el sistema y vamos a comparar que pues efectivamente concuerde pues esa información. Ok, entonces ya validamos o verificamos que los datos que tomamos para el cálculo del aguinaldo en la hoja de Excel los tomamos directamente de aquí del sistema. Por lo tanto, el cálculo del aguinaldo debe de coincidir. Hicimos el ejercicio del empleado número 300. Ok, entonces aquí en el sistema, cuando ustedes vayan a realizar lo que es el cálculo del aguinaldo, ustedes lo pueden hacer en un periodo normal. Por ejemplo, yo estoy en el periodo 23, que abarca del 1 de diciembre al 15 de diciembre. Yo lo puedo hacer en un periodo normal o lo puedo hacer en un periodo extraordinario. Primero lo voy a hacer en un periodo normal, el cálculo del aguinaldo. Cuando yo hago el cálculo del aguinaldo en un periodo normal, yo puedo determinar si lo quiero hacer por medio del ISR SP o el ISR artículo 174. Cuando lo hacen en un periodo extraordinario, solo lo pueden hacer utilizando el ISR artículo 174. Ok, entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Para hacer el cálculo del aguinaldo en el menú de procesos, seleccionan ustedes aguinaldo. Como lo estoy haciendo en un periodo normal y estoy en el periodo quincenal, aquí por default me pone de que únicamente va a ser el cálculo del aguinaldo para los empleados que se encuentran en el periodo quincenal. Si yo lo hubiera hecho en un periodo extraordinario, aquí puedo hacer el cálculo para el periodo quincenal, para el periodo semanal o para algún otro periodo que yo tuviera en el sistema. Ok, entonces aquí el sistema también te determina los días del ejercicio, que en este caso son 365 días. Luego nos pasamos al punto número 2, donde te indica cuáles son las incidencias que se descuentan de los días trabajados. Entonces nosotros ya habíamos indicado de que los días que tú puedes descontar de los días trabajados pueden ser
incapacidad por enfermedad general, permiso sin goce de sueldo, faltas no justificadas. Entonces aquí tú puedes indicarle o darle a agregar y decirle que le vas a descontar la incidencia, por ejemplo, de faltas injustificadas. Si tú no agregas aquí que esas faltas se descuenten de los días trabajados, pues va a tomar en cuenta que el empleado trabajó los 365 días. ¿Sí? Entonces aquí ya va a ser ya opción de ustedes si quieren descontarle o no esas incidencias, que pues la ley te indica de que sí puedes descontárselas. Luego aquí hay un parámetro muy importante que deben de tener en consideración. Aquí te dice considerar días que restan del año como trabajados. Si yo deshabilito lo que es la casilla, esta que está aquí, el sistema va a determinar de que el empleado todo el siguiente periodo de la nómina no trabajó. Por lo tanto, para poder determinar la parte o los días que le corresponden de aguinaldo, el sistema no te lo va a hacer. Si le vas a pagar en este caso que yo configuré 30 días, pues no te va a calcular, aunque el empleado haya trabajado hasta el periodo en 23 todos los días del año, no te va a calcular 30 días que le vas a pagar de aguinaldo, sino que va a calcular la parte proporcional, descontándole pues todos los días del siguiente periodo. ¿Sí? Entonces aquí es importante de que pues si ustedes quieren hacer el cálculo considerando pues que todo el siguiente periodo trabajó el empleado, habilitar la casilla de considerar los días que restan del año como trabajados, porque si no pues va a haber diferencias en el aguinaldo, porque aquí en este caso si yo lo deshabilito, pero en el cálculo que yo realicé pues únicamente determiné de que trabajó 362 días, descontando nada más las tres incidencias que tuvo. Si yo le deshabilitara esta casilla, entonces aquí pues le tendría que quitar también los 15 días del periodo siguiente. ¿Sí? En ese caso, como yo sí estoy considerando que todo el periodo siguiente se iba a trabajar, entonces le dejo habilitado considerar de días que resten del año como trabajados. Luego, en el punto número 3 te dice el modo de calcular el impuesto del aguinaldo, el ISR. Y aquí, como estoy en un periodo normal, yo puedo hacer el cálculo del aguinaldo utilizando el artículo 142, que ya les había comentado de que cambió la referencia y ahorita es el 174. Sin embargo, pues en el sistema aún no se ha modificado o cambiado esa referencia. O lo puedo hacer utilizando el artículo 96, que cuando yo utilizo el artículo 96, lo que se realiza es que la base grabada del aguinaldo se suma a la base grabada del periodo y ya se hace el cálculo utilizando el ISR-SP, ¿sí? Eso igual ahorita les muestro cómo realizarlo. Pero yo lo voy a hacer utilizando el artículo 142, que viene siendo el ISR o la referencia al artículo 174. Y aquí el sistema me dice que va a calcular lo que es el aguinaldo y va a calcular lo que es el ISR, artículo 142. Ok, son los parámetros que yo tengo que proporcionar. Le voy a dar clic en el botón calcular. Perdón, le voy a dar clic en el botón procesar. Una vez que le dé clic en el botón procesar, el sistema te dice que se genera una bitácora que se encuentra pues en esta ruta que te establece. Le das clic en el botón aceptar y te manda a la pestaña de resultados. En esta pestaña de resultados tú puedes analizar cuáles son los valores que va a tomar el sistema para determinar el importe del aguinaldo, puesto que ustedes pueden observar que hasta este punto todavía no se ha calculado el importe del aguinaldo. Lo único que ya te determinó son los días de prestación, los días de aguinaldo, el tipo de periodo, los días trabajados, las incidencias que se están descontando, los días restantes, el total de días que se consideran como trabajados y te indica el tipo de empleado que se tenga. Igual esta información yo lo puedo mandar a Excel para tener pues dicha información, ¿sí? Aquí algo importante que estoy validando es que los días de prestación me está considerando 15 cuando
yo ya había configurado que me considere 30. Vamos a validar qué fue lo que pasó. Voy a ir a la tablas de la empresa. Voy a seleccionar la tabla de antigüedades. Y aquí le voy a indicar días de aguinaldo son 30 días. Para los de confianza y para los sindicalizados. Son 30 días. Ok, a ver, voy a cerrar, voy a volver a abrir el sistema, a ver si por alguna razón no se actualizó esa información. Ok, voy a hacer el proceso, aguinaldo, le doy aquí a agregar, faltas injustificadas, le dejo aplicar el artículo 142, le doy procesar, días de prestación me dice 15, a ver, le voy a dar calcular para ver si lo modifica. Le digo a todos los empleados del periodo. Aquí está determinando que se le está pagando 8,250. Nosotros lo hicimos con base a 30 días y debe de ser más el importe correspondiente al aguinaldo. Déjenme checar aquí. Días de aguinaldo son 15 días que está tomando. Es un empleado de sindicalizado. Ok, sí, cierto. Voy a checar aquí en tablas de la empresa, puesto que solo moví la del primer año que considera 30 días. Sin embargo, estos empleados ya tienen una antigüedad de más de un año. Por lo tanto, aquí le voy a poner que en el segundo año también van a ser 30. El tercer año también van a ser 30. Ok, le doy guardar. Sí, porque aquí, como solo le capturé de la antigüedad de un año y estos empleados que tengo aquí ya tienen antigüedad más de un año, entonces para eso me lo estaba calculando sobre 15. Entonces ya hice la modificación, voy a volver a hacer el cálculo del aguinaldo. Aquí le doy a agregar, le voy a poner faltas injustificadas, aplicar el artículo 142, le damos procesar y ahora vean, aquí ya está haciendo el cálculo del aguinaldo sobre 30, a excepción de este que lo está haciendo sobre 15 porque pudiese ser de que ya tenga más antigüedad. Vamos a checar, es el empleado número, a ver, déjenme validar, el empleado 200, que es desde el 2010, tiene como unos 7 años de antigüedad. Entonces también aquí necesito actualizar lo que es la tabla para que le calcule correctamente lo que es su aguinaldo. Entonces aquí le pongo en 30 en caso que también tuviera de confianza y sindicalizado. Listo. Okay, guardamos. Voy a hacer nuevamente el cálculo del aguinaldo. Agrego las faltas injustificadas, le doy procesar. ¿Sí? Yo le estoy calculando sobre 30, pero acuérdense que la ley mínimo te dice que son 15. Entonces aquí ya va a depender del usuario del sistema de determinar pues cuántos días quiere pagar de aguinaldo. Ok, entonces aquí ya me hizo el cálculo del aguinaldo. Le doy aquí calcular, le digo a todos los empleados del periodo. Y aquí el sistema ya me calcula el importe del aguinaldo, que en este caso son 11,901.37.
Y si yo checo el sistema, coincide con el importe que calculé de 11.900.37. Vamos a ver si coincide la parte grabada, la parte exenta y el ISR correspondiente. Ok, entonces aquí voy a cerrar y vamos a abrir el sobrerecibo del empleado para poder determinar la parte grabada y la parte exenta. Aquí está el importe del aguinaldo. Le voy a dar doble clic y observo que la parte grabada del aguinaldo son 9.636.67. Checo la parte grabada 9.636.67. Coincidió la parte grabada. Y la parte exenta fueron de 2.264.60. 2.264.70, que coincide con la base exenta que yo calculé en esta hoja de Excel. Entonces, hasta este punto ya vimos que la parte grabada y parte exenta concuerdan con el cálculo que hicimos de manera manual. Ahora vamos a observar de que el ISR que se le debe de retener al empleado por el concepto de aguinaldo, en la hoja de Excel dio 2.058.39. Y en el sistema de CompaKey nóminas, en el ISR dio 2058.39. Pueden observar que coincide el cálculo que hice de forma manual con lo que se está calculando en el sistema. ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes tomen en consideración de dónde está tomando dicha información la aplicación para que puedan comparar pues los cálculos que ustedes hagan de forma manual, o si el cliente les dice de que pues el sistema no está calculando de manera correcta lo que es el aguinaldo, pues ustedes pueden hacer una comparación del cálculo manual y de dónde está obteniendo esos valores el sistema para poder determinar el cálculo del aguinaldo. Ok, entonces aquí ya le doy guardar y listo, ya tengo pues hecho el cálculo correspondiente. Otra cosa que también podemos tener en consideración aquí es que el cálculo del aguinaldo pudiese ser de que yo lo quiera hacer utilizando el concepto del ISR SP, que viene siendo el artículo 96. Entonces, en el caso de que yo lo quisiera hacer de esa manera, en el sistema o lo que se hace en el sistema, por ejemplo, aquí tengo el cálculo del aguinaldo utilizando el concepto ISRSP con referencia al artículo 96. Es lo siguiente. Ustedes pueden observar de que aquí, en este caso, en este sobrerecibo del empleado, se está calculando el ISR, artículo 142, que es el ISR del aguinaldo. Y a su vez se está calculando también lo que es el ISR-SP. Este ISR es por el concepto de las percepciones que tuvo el empleado en el periodo. Entonces, si yo quiero que todo el cálculo se haga utilizando el artículo ISR-SP, entonces lo que se hace es sumar la base grabada del aguinaldo, se suma a la base grabada del periodo y ya con ello se utilizan también las tablas mensuales para poder determinar el ISR-SP que le corresponde en ese periodo por el concepto de las percepciones que haya tenido y por el concepto de aguinaldo. ¿Sí? Vamos a ver cómo se realiza ese cálculo. Entonces, lo que yo tengo que hacer aquí para poder determinar el cálculo del aguinaldo, bueno, no el cálculo del aguinaldo, el ISR del aguinaldo, utilizando el artículo ISR 96, tengo que hacer lo siguiente. Primero necesito saber los días del periodo, que en este caso, pues el periodo que estoy manejando son 15 días. Entonces aquí le establezco 15 días de periodo. Aquí necesito saber cuál es la base grabada del periodo. Entonces, para poder saber la base grabada del periodo, necesito saber cuál es la base grabada de cada uno de los conceptos de percepción que yo esté calculando en el periodo. Por ejemplo, en este caso, para este empleado, en este periodo se le está pagando dos percepciones.
premios de eficiencia y aguinaldo. Yo necesito saber cuál es la base gravada, pues, del periodo por estos dos conceptos. Y lo puedo hacer abriendo, dándole doble clic a cada uno de los conceptos. Puedo observar de que en este caso esta percepción que se le está pagando al empleado se está grabando el 100% y se está exentando el 0%. Entonces, la base gravada del periodo sería la sumatoria de estos 10,000 pesos, que ya vimos que es la base gravada de este concepto, más la base gravada correspondiente al aguinaldo, que son 9,636.67. Entonces aquí sumo más 9,636.37. Y nos da como resultado la base gravada del periodo, que son 19,636.37. Entonces, aquí voy a poner la base gravada del periodo. Ok, a esa base gravada del periodo, lo que tengo que hacer es saber cuál va a ser la base gravada mensual. Entonces, lo que voy a hacer es, a esa base gravada del periodo, lo voy a dividir entre los días del periodo, que en este caso son 15 días, y luego lo multiplico por 30.04, ¿sí? Básicamente lo que voy a hacer es esto, es tomar la base gravada del periodo, lo voy a dividir entre los días del periodo, que son 15 días, y el resultado lo voy a multiplicar por 30.04 y me da la base gravada mensual. Esa base gravada mensual igual lo tengo que comparar con las tablas mensuales. Entonces, tengo que checar esos 39,325 en qué renglón de la tabla va a caer. Pues cae entre el renglón número 7 y el renglón número, no, perdón, cae entre el renglón número 8 y el renglón número 9. Entre esos dos renglones caería esta base gravada mensual. Entonces, estaría entre estos dos renglones la base gravada mensual. ¿Y cuál sería su límite inferior entonces? Pues su límite inferior sería 32,736.84. Entonces aquí ponemos el valor de 32,736.84. ¿Sí? Luego lo que tengo que hacer es a la base gravada mensual le voy a restar lo que ya identifiqué como su límite inferior. Entonces lo que tenemos que hacer es a la base gravada mensual le voy a restar menos el límite inferior y me da 6,588.26. A ese resultado lo tengo que multiplicar por el porcentaje de la tabla. Ok, al porcentaje de la tabla donde tomé el límite inferior. Entonces lo que tengo que hacer lo multiplico por, sería de un porcentaje es de 30. 30, pero para que lo tome como porcentaje lo divido entre 100. Y me da 1976.48. A este resultado lo que tengo que hacer es sumarle lo que es la cuota fija, siempre del mismo renglón donde tomé el límite inferior. En este caso va a ser, o es de, déjenme checar aquí, va a ser de 6,141.95. Ok, entonces a este resultado le voy a sumar lo que es la cuota, que en este caso son de 6,141.95. Y este resultado que me dio de 8,118.43 lo tengo que dividir entre 30.4 y lo multiplico por los días del periodo. Entonces, este resultado lo tengo que dividir entre 30.4
para que me dé la base gravada diaria. Y el resultado lo multiplico por los días del periodo para que me dé ya la base gravada del periodo nada más. Puesto que esos 8118.43 es la base gravada del mes, pero yo necesito saber la base gravada del periodo. Entonces aquí ya tengo la base gravada correspondiente al periodo. Luego, como estoy utilizando el artículo, o estoy utilizando el ISR-SP, entonces aquí en este caso también le tengo que determinar lo que es el subsidio. Entonces, para poder determinar lo que es el subsidio, también tenemos que utilizar la tabla mensual del subsidio. Entonces, para determinar lo que es el subsidio es saber cuál es la base gravada mensual, que la base gravada mensual ya habíamos calculado que son 39.325.10. Luego, lo que tenemos que realizar es checar esos 39.325.10 en qué renglón de la tabla caería. En ese caso estaría estaría en el renglón después del 11, ¿sí? Porque después del 11 vemos que como límite inferior tiene 7.382.34. Entonces esta base gravada estaría en un renglón después del 11. Y podemos observar que en el renglón a partir del 11 es 0. Por lo tanto, el subsidio al empleo que le corresponde va a ser 0. Luego, lo que necesitamos hacer, en este caso, el subsidio que se haya determinado, dividirlo entre 30.4 y lo multiplicamos por los días del periodo. Pero en este caso, como no hubo subsidio, pues el valor que me va a dar va a ser 0. Ok, luego aquí ya calculé lo que es un ISR marginal, que fueron de 4.005.80. Ya calculé el subsidio, que es 0. Entonces tengo que hacer la diferencia entre ese impuesto marginal menos el subsidio. Entonces 4.005.80 menos 0 me da como resultado pues los 4.005.80. Y como resultado es positivo, quiere decir que es ISR, que es lo que se tiene que pagar. Si el resultado hubiera sido negativo, quiere decir que es subsidio lo que se le otorga en ese periodo. Ok, en este caso ya vimos que debe de ser 4.005.80 el ISR que se debe de determinar o calcular cuando se utiliza el ISR-SP. Ok, vamos a ver entonces de que concuerda este cálculo con lo que va a hacer el sistema. Ok, entonces voy a volver a hacer el cálculo del aguinaldo, solo que utilizando el ISR-SP. Entonces lo que voy a hacer aquí, ir en el menú de procesos, hacer el cálculo del aguinaldo. Otra cosa importante que también deben de considerar aquí en el sistema de Compact y nóminas. Cuando yo hice el cálculo del aguinaldo utilizando el ISR artículo 142, ustedes pudieron observar de que aquí en el catálogo de conceptos, en el concepto de aguinaldo, donde acumula lo que es la parte grabada, acuérdense que el importe 1 es donde se almacena o acumula la parte grabada. Automáticamente el sistema te pone la base grabada que corresponde al ISR base grabada artículo 142, puesto que de ahí va a tomar la base grabada para determinar el ISR utilizando pues el ISR artículo 142. O ya habíamos comentado que su referencia es el reglamento de la ley del ISR 174. Pero aquí lo importante que deben de observar es que en el caso del aguinaldo, y solo en el caso del aguinaldo, automáticamente te cambia lo que es el acumulado que debe de tener para determinar adecuadamente lo que es el ISR. Cuando hago el cálculo del aguinaldo utilizando el concepto del ISR artículo 142, automáticamente aquí te pone la base grabada ISR artículo 142. Voy a hacerlo utilizando el ISR-SP y vean cómo aquí automáticamente te va a cambiar la base grabada. Vean, voy a hacer el cálculo del aguinaldo. El periodo quincenal, le voy a indicar que pues
reste pues las faltas injustificadas. Y aquí donde dice modo de calcular el ISR, voy a poner aplicar el artículo 96. Cuando yo le indico que aplique el artículo 96, vean cómo ya el sistema te indica de que el ISR se va a calcular utilizando el concepto de deducción 49 ISR-SP. Y también te calcula el concepto 39 que corresponde subsidio al empleo SP. Y también te calcula los conceptos 32 y 41. Ok, entonces le voy a dar clic en el botón procesar. Hace el cálculo pues del aguinaldo. Le doy clic en el botón pues calcular. Le digo todos los del periodo. Le doy a aceptar. Cerramos. Voy a abrir el sobrerecibo del empleado. Pueden ustedes observar de que lo correspondiente al ISR-SP lo está haciendo todo en este concepto, en el concepto 49. Ok, entonces yo puedo observar de que el sistema te está determinando un ISR-SP de 4075.65 y lo comparo con el sistema, bueno, aquí me está dando 4080. Bueno, algo en el cálculo que estoy haciendo estuvo o capturé de forma incorrecta algún valor. Bueno, aquí, en este, donde dice calcular la base grabada mensual, yo le puse 30.04, cuando debe de ser 30.4. Ok, a ver si no hay otro detalle de captura en los valores. Ok, y vean, aquí me da como resultado 4075.56, que corresponde a los 4000.75.65 aquí en el sistema. Aquí por cuestiones de redondeo, pues nada más algunos decimales no están coincidiendo, pero si observan aquí me dio 4075.65 y en el cálculo que hice en Excel 4075.56. Aquí estoy manejando pues menos decimales, por eso no coincidió en cuanto a los decimales, pero pueden observar de que el cálculo o el sistema lo está haciendo de manera correcta. Entonces aquí prácticamente lo que estoy haciendo es que la base grabada del aguinaldo se integró a la base grabada del periodo y con ello determinó lo que es el ISR-SP correspondiente pues al periodo. Adicionalmente a ello yo puedo observar de que en el catálogo de conceptos, el concepto 29 del aguinaldo, en el importe 1, vean cómo automáticamente te cambió y te puso el acumulado que le corresponde. En este caso, el ISR, percepciones especiales grabadas, para que esa parte grabada se le sume a la parte grabada del periodo y con ello ya determina el ISR-SP. Pero vean, en automático el sistema en este caso te hizo el cálculo del aguinaldo. Ok, voy a hacer ahora el cálculo del aguinaldo, pero lo voy a hacer en un periodo extraordinario. Entonces, como yo ya hice el cálculo del aguinaldo en un periodo normal de la nómina, para poder eliminar pues este cálculo del aguinaldo que ya hice en este periodo normal, tengo que borrar los importes. Entonces, en el sistema para eliminar ese cálculo, tengo que ir aquí en esta pestaña de configuración de prenómina, le doy configuración de percepciones, deducciones y obligaciones. Y aquí voy a agregar el concepto del aguinaldo y le habilito lo que es como importe y como valor. Y localizo el concepto de deducción, el ISR artículo 142. Y también le habilito las casillas de valor e importe. ISR artículo 142. Bueno, en este caso, como ya hice el cálculo del aguinaldo y lo hice con el concepto ISR-SP, entonces aquí lo que tendría sería ISR-SP, el cálculo del aguinaldo. ¿Sí? Aquí están las columnas correspondientes al
al aguinaldo. Vean, aquí dice aguinaldo, lo habilité como valor o como importe. Como valor te muestra los días que le corresponden o los días de aguinaldo que se le está dando, y como importe, pues el importe del aguinaldo. Entonces, para eliminarlo le doy borrar importes, borra todos los importes de la columna, le doy borrar importes y listo. También le puedo borrar lo que es el ISR SP. Y luego cuando calcule nuevamente el periodo, únicamente te va a calcular pues los conceptos que le correspondan. Ya, aquí ya no tengo calculado lo que es el aguinaldo, ya se borró o ya eliminé el cálculo del aguinaldo en un periodo normal. Ahora voy a hacerlo en un periodo extraordinario. Entonces, para ello nos vamos en el menú archivo, seleccionamos periodo extraordinario, y aquí voy a indicar de que el cálculo del aguinaldo lo voy a pagar el 15 de diciembre, ¿sí? Le doy en aceptar. Y aquí voy a ir en el menú de procesos, selecciono aguinaldo, y aquí observen ustedes que una de las diferencias de hacerlo en un periodo extraordinario es que yo puedo determinar qué tipos de periodo quiero incluir para el cálculo del aguinaldo. Entonces aquí yo le puedo dar clic en el botón agregar y decirle que calcule el aguinaldo para los empleados que están en el periodo quincenal. Si tuviera periodo semanal, decenal o algún otro tipo de periodo, todos los puedo englobar en este cálculo del aguinaldo, ¿sí? Ok, entonces aquí ya le indiqué que únicamente haga el cálculo del aguinaldo a los que están en el periodo quincenal. También aquí le indico si quiero descontar los días trabajados, le doy a agregar, selecciono faltas injustificadas, le dejo que considere todos los días del año que restan como trabajados, y observen cómo aquí, como lo estás haciendo en un periodo extraordinario, automáticamente te pone de que se va a utilizar para el cálculo del ISR el artículo 142. Entonces ya no lo podemos modificar. Solo lo podemos modificar cuando se hace en un periodo pues normal. Ok, adicionalmente a ello, si en este periodo extraordinario quiero pagar algún otro concepto, pues otra de las diferencias es que aquí sí le puedo agregar si quiero pagar algún otro concepto, ¿sí? Para que aparte del aguinaldo, pues se calcule también ese concepto. Entonces le doy clic en el botón calcular. Bueno, en este caso no le voy a agregar ningún otro concepto. Entonces le doy calcular. Bueno, aquí voy a eliminar no quiero ningún otro concepto. Es procesar, perdón. Le voy a dar procesar. Y después le voy a dar calcular. Le doy aceptar y listo. Cierro, abro el sobrerecibo del empleado y aquí únicamente se calculó lo que es el aguinaldo y se calcula el ISR artículo 142. Aquí está, ¿sí? Que debe coincidir con el que habíamos hecho anteriormente. Aquí está, vean, coincide el importe, ¿sí? Y después ya puedo timbrar pues este sobrerecibo donde estoy haciendo el pago pues del aguinaldo. Ok, pues prácticamente en eso consiste lo que es el cálculo del aguinaldo en el sistema de Compaq y nóminas. Ustedes pudieron observar de que en la sesión vimos cómo hacer el cálculo manual del aguinaldo, vimos cómo calcular de forma manual también el impuesto del aguinaldo utilizando el artículo ISR en 174, que en el sistema pues dice 142. Vimos en cómo hacer lo que es el ISR del aguinaldo, integrando la parte grabada del aguinaldo a la parte grabada del periodo y aplicándolo para que se calcule con el ISR SP, ¿sí? Ok, entonces vamos a pasar al área de preguntas para saber pues cuál es cuáles son las preguntas que ustedes tienen formulado.
Ok, Héctor Alonso Mendoza indica que cuál es el fundamento para tomar el UMA. Bueno, en el caso, pues, de la parte exenta, la ley te dice de que puedes exentar hasta 30, anteriormente eran 30 salarios mínimos, pero ahorita, tanto la ley del ISR como el SAT cambiaron la referencia que ahora se van a utilizar lo que es el valor del UMA. Sí, inclusive puedes buscar en el portal del SAT, donde ellos cambiaron pues la referencia, donde ya indicaron de que se va a utilizar para las cuotas o los topes, o para poder determinar, no sé, bueno, no bueno, en el caso de la ley del ISR, los topes y también para lo que es el seguro social ya están basados en el UMA, ¿sí? Y también pues el SAT en las referencias o en algunos cálculos también ya están basados en los UMAs. Ok, Jesús Arbizú dice, ¿dónde podemos encontrar el archivo de Excel de la presentación? Bueno, ese archivo de Excel lo voy a subir junto con la presentación, ¿sí? A rato que publique la presentación, pues voy a incluir ese archivo de Excel. Ok. Ok, José Luis Campos indica, ¿qué pasa si el usuario necesita hacer una modificación en los días a otorgar? Por ejemplo, se cambia a un empleado de una razón social a otra. Su fecha de ingreso en la nueva empresa es a mediados de año, pero le requieren otorgar su aguinaldo completo de todo el año. ¿Qué se puede hacer? Bueno, aquí, según lo que tú indicas, José Luis Campos, que el usuario pues necesita hacer una modificación en los días a otorgar, pero aquí estás indicando de que se cambió a un empleado de una razón social a otra. O sea, cuando tú cambias al empleado de una razón social a otra, es que también en el IMSS lo tienes que dar de baja en esa razón social, y cuando lo des de alta en la otra razón social, pues ahí, a partir de ahí se empieza a contar lo que es su antigüedad. Entonces el sistema te va a checar cuál es la fecha de último reingreso para poder determinar la parte o los días que le corresponden de aguinaldo, ¿sí? Sin embargo, si tú quieres, aún sabiendo pues esa parte, quieres pagarle los días que tú quieres de aguinaldo, en el proceso del cálculo del aguinaldo, aquí en el menú de procesos, en el cálculo del aguinaldo, hay un apartado donde tú puedes modificar los días de aguinaldo. Por ejemplo, a este empleado dices, yo le quiero pagar a este empleado lo que son, no sé, 40 días. Le pongo 40 días, le doy calcular y el sistema te va a hacer el cálculo del aguinaldo sobre estos 40 días. Que aquí también yo les recomendaría de que no utilicen lo que es esa parte. ¿Por qué? Porque ustedes también saben de que cuando se calcula lo que es el factor de integración para determinar el salario diario integrado del empleado, toma la tabla de antigüedades y uno de los conceptos que se toman para poder integrar su salario diario integrado es los días de aguinaldo que se proporcionan. Entonces, si aquí únicamente le estás pagando esos días, pero no está reflejado en la tabla de antigüedades, pues ahí puede haber una inconsistencia en el salario diario integrado, ¿sí? Pero si es por algún caso, no sé, que pues tú tengas contemplado toda esa parte y aún así lo quieras modificar, pues puedes poner ahí donde dice días de aguinaldo, los días que tú le quieres pagar de aguinaldo al empleado. Ok, Josefina Barreto indica, si en la empresa hay dos tipos de periodo de pago, semanal y quincenal,
puedo hacer en un periodo extraordinario el cálculo del aguinaldo para todos los empleados, es decir, para ambos periodos de pago. Es correcto, como lo hicimos aquí. Por ejemplo, aquí yo estoy en un periodo extraordinario. En un periodo extraordinario puedo agregar los distintos tipos de periodo de los empleados para poder hacerse el cálculo del aguinaldo en un solo periodo extraordinario. ¿Sí? Tú puedes agregar aquí todos los periodos que tú quieres para que se realice el cálculo del aguinaldo. Esto es nada más cuando haces el cálculo en un periodo extraordinario. Ok, ya de la pregunta de cuál de los dos ISR conviene utilizar o mejor, pues ahí ya quedaría pues a criterio pues del contador. Aquí ya sería cuestión de pues de que el contador o el responsable de la nómina de la empresa decida cuál de los dos utilizar para el cálculo del ISR. Ok, a ver, Fabiola Aguilar dice que si se puede hacer un ajuste anual de ISR en el aguinaldo o en algún periodo de la nómina. Un ajuste anual. ¿Se puede hacer un ajuste anual de ISR en el cálculo del aguinaldo o en algún periodo de la nómina? Bueno, normalmente lo que es el ajuste anual, pues precisamente se tiene contemplado cuando tú haces lo que es el cálculo anual. Y en los sistemas de Compact y nóminas, el cálculo anual tú lo puedes empezar a hacer desde el mes de diciembre. Entonces, si tú quisieras, no sé, hacer el cálculo anual, lo pudieses hacer a partir del mes de diciembre. Adicionalmente a ello, pues en este mes va a haber una sesión para poder hacer lo que es el cálculo anual en el sistema de Compact y nóminas, puesto que el SAT en semanas recientes también hizo una modificación a lo que es la guía de llenado y publicó tres códigos agrupadores que se utilizan en los conceptos para poder reflejar el resultado del cálculo anual. ¿Sí? Sin embargo, esa funcionalidad se le va a agregar al sistema para que ya tengan esos códigos agrupadores y puedan hacer pues de manera adecuada lo que es el cálculo anual. ¿Sí? Y la recomendación que también se les proporcionó en un comunicado que se les envió es que el cálculo anual lo hagan en la primera quincena pues de enero. ¿Sí? Igual chequen ustedes el calendario de capacitación, eh, puesto que en este mes como el 21 o 20 más o menos se estaría dando la capacitación acerca del cálculo anual. Ok, Laura Hernández indica de que el fundamento está en la reforma constitucional. Ok, me imagino que te refieres al fundamento para tomar ahora lo que es el valor del UMA y no el salario mínimo. Ok, Gabriela Benítez dice, buenos días, ¿cómo se configura el sistema para que la extensión de aguinaldo se realice en salario mínimo y no en UMA, pero que sí calcule las retenciones del IMSS en UMA? Bueno, ahí lo primero que necesitas hacer, Gabriela, es pues primero validar lo que es la ley para checar si efectivamente lo pudieses hacer haciendo tomando como referencia lo que es el salario mínimo. En caso de que aún así lo requieras hacer, pues ahí se tendría que modificar lo que son las fórmulas internas del sistema para que en lugar de que hagan referencia a tomar el valor del UMA, tomen el valor del salario mínimo, ¿sí? Sin embargo, pues aquí ya sería pues bajo tu responsabilidad y también sería bajo el propio riesgo que pues eso pudiese conllevar.
Sin embargo, como es a nivel de fórmulas donde tú tienes que hacer las adecuaciones o las modificaciones, pues también aquí, nada más en el departamento de servicios te pudiesen nada más como orientar, pero no te pueden hacer lo que son las fórmulas que tú estás pidiendo, ¿sí? Entonces aquí ya sería, pues ya bajo tu responsabilidad, pues estar haciendo esas modificaciones, ¿sí? Pero se tiene que modificar las fórmulas del sistema. Ok, Josefina Barreto indica, ¿qué se sugiere hacer primero, el cálculo del aguinaldo o el cierre anual? Ya que algunas empresas acostumbran descontar el ISR a cargo cuando se hace el pago del aguinaldo, para que el trabajador no lo sienta si el descuento es considerable. Bueno, aquí normalmente lo que se hace primero es es el cálculo del aguinaldo. ¿Por qué? Porque el cálculo del aguinaldo ya te da la base grabada, que esa base grabada se integra en la base grabada anual para poder determinar lo que es el cálculo anual. Entonces, primero necesitas hacer lo que es el cálculo del aguinaldo y posteriormente realizar lo que es el cálculo anual. ¿Sí? Porque si haces primero el cálculo anual, pues no vas a tener lo que es la base grabada del aguinaldo, que esa base grabada debe de conformar o debe de estar dentro de la base grabada del periodo, ¿sí? Entonces aquí primero es el aguinaldo y después el cálculo anual. Ok, Cecilia Díaz dice, ¿en qué versión se considera el cambio para que el impuesto del aguinaldo, el impuesto del periodo y aguinaldo aparezcan juntos? Bueno, eso ya tiene rato que tiene esa funcionalidad del sistema, la posibilidad de poder integrar la parte grabada del aguinaldo en la parte grabada del periodo y de determinarte el ISR utilizando el concepto ISR-SP. ¿Sí? Ya tiene rato, pues desde versiones anteriores del sistema de Compact y nóminas. Ok, Laura Hernández aquí igual nos apoya con una referencia acerca de por qué se debe tomar el valor del UMA. Dice artículo tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero del 2017. Ok, muy bien. Gracias, Laura Hernández. Ok, Lidia Rubio indica de que si se requiere pagar algún concepto adicional también en el cálculo del aguinaldo y también lo incluya en el cálculo del ISR, ese concepto adicional tendría que cambiarse también la fórmula y acumulado del ISR artículo 142 o cómo se puede hacer. Sí, en ese caso, Lidia Rubio, sí es importante lo que tú comentas, puesto que solo en el caso del concepto del aguinaldo, el sistema de forma automática en el importe 1 te pone el acumulado que le corresponda según si vas a utilizar el ISR artículo 142 o el ISR SP. O sea, el concepto del ISR artículo 142 o el ISR SP. Entonces, si tú en tu cálculo, vamos a suponer que estás haciendo el cálculo del aguinaldo en un periodo extraordinario, puesto que en un periodo extraordinario es donde te permite agregar más conceptos cuando haces el cálculo del aguinaldo. Entonces, aquí si tú agregas o pagas algún otro concepto de percepción, no sé, adicional al aguinaldo, entonces tendrías que checar que ese concepto que tú le estás pagando de forma pues adicional al empleado, por ejemplo, este concepto de gratificación es el concepto número 12. Tendrías que venir aquí en el menú de conceptos, seleccionar pues el concepto número 12 y tendrías aquí que ponerle también el acumulado del ISR base grabada, artículo 142.
porque si no, esta base grabada te lo estaría considerando, pero para la base grabada del periodo, ¿sí? Entonces es importante que si pagas más de un concepto en un periodo extraordinario, aparte del aguinaldo, ponerle de forma manual el acumulado del ISR artículo 142. Ok, Diana Cecilia Muñoz indica, generé mi periodo extraordinario para el cálculo. Seleccioné todo conforme a lo explicado, era periodo quincenal y todo me salía correcto. El problema ocurrió a la hora de que en la prenómina también me arroja los trabajadores del periodo semanal y los calculaba. ¿Cómo se modifica para que solo salgan los periodos quincenales? Bueno, para que únicamente te considere los periodos quincenales, pues vuelve a ejecutar en el periodo extraordinario el proceso del cálculo del aguinaldo. Y si ya tenías el periodo semanal o quincenal, pues únicamente verifica o elimina el periodo semanal, para que aquí únicamente dejes el periodo quincenal, le das procesar, calcular y vas a ver que en la prenómina solo te va a calcular a los del periodo que seleccionaste. Ok, Miguel Martínez dice, buen día, una pregunta, ¿dónde sería lo correcto agregar el salario de 88.36 en salario mínimo? Bueno, lo que pasa es, hubo un cambio en el sistema, en el menú de tablas, tablas de la empresa, ustedes pueden observar de que hay una tabla de salarios mínimos y aparte está la tabla del valor del UMA. Entonces, si ustedes quisieran actualizar el nuevo salario mínimo que entró en vigor el 1 de diciembre del 2017, pues ese lo tendrían que capturar en la tabla de salarios mínimos. Ahí tendrían que agregar un renglón y capturar el nuevo valor del salario mínimo. Ok, a ver, Lucero Villaseñor indica, para cambiar los días proporcionales, por lo del corte de las semanas, quedan más o menos días, o no se podrá. Bueno, lo que pasa en el caso de que tú manejes lo que son periodos semanales, en ocasiones cuando manejas lo que son periodos semanales en el sistema, pudiese ocurrir de que en fin de periodo aquí termine, por ejemplo, en este caso el 30 de diciembre y el nuevo periodo empieza el 31 de diciembre. Entonces aquí en este caso, pues prácticamente vas a tener durante el ejercicio, vas a tener 364 días, no 365 días. Entonces, para que el cálculo del aguinaldo te considere los 365 días, pues también cuando tú estés haciendo el cálculo del aguinaldo, este, y quieres que se consideren los 365 días y no los 365 días, aquí en este caso te está considerando días trabajados, días restantes. En este caso sí te estaría haciendo el cálculo tomando como base pues los 365 días, puesto que no hay un parámetro para poder cambiar o modificar el número de días que se están tomando en el periodo, ¿sí? Ahí no tiene el sistema pues esa funcionalidad para poder configurar cuántos días quieres que se tomen durante el ejercicio, puesto que toma lo que se tiene configurado en el catálogo de periodos.
¿Ok? Jesús Arbizú indica de que el aguinaldo se paga en la primera quincena antes del 20 de diciembre, es correcto, y el cálculo anual se realiza en el último periodo del año, que lo recomendable es que se realice en el último periodo del año, puesto que ahí ya tienes todos los acumulados. Sin embargo, pues en un comunicado que se les envió con las nuevas disposiciones, se les recomienda que lo hagan en el primer periodo del ejercicio. ¿Sí? Ok, Blanca Alex indica de que, buen día, entiendo que el tema es de aguinaldo, solo tengo una duda, si yo hago el cálculo del aguinaldo dentro del periodo normal y este empleado viene crédito Infonavit, pero en vez de salario mínimo, ¿el sistema va a calcular la retención del crédito en UMA o veces salario mínimo? Aquí todo ya cambió también. También el Infonavit ya publicó de que los veces salario mínimo ahora se van a calcular con base al valor del UMA. Entonces, prácticamente, si tú tienes un crédito Infonavit veces salario mínimo, realmente estaría tomando lo que es el valor del UMA. Ok, Fabiola Aguilar dice, en el caso de hacer el cálculo y arroja una información errónea y sí tiene que cerrar y volver a abrir Compact para verificar que los datos fueron guardados como lo realizó. Bueno, no, en mi caso, pues en sí, imaginé que pues a lo mejor el no se había almacenado lo que es el valor o no se había actualizado, por eso cerré y abrí el sistema. Sin embargo, pues en mi caso lo que ocurrió es que no le había capturado para los de más años, o sea, para la antigüedad de un año solo le había puesto 30 días, para la antigüedad de 2 años no le había capturado lo que son los 30 días de aguinaldo. Y realmente mis empleados pues ya tenían más de un año de antigüedad, ¿sí? Realmente pues no es que lo tengan que hacer esa parte. Ok, Yasmín Martínez indica que este cambio solo se nota en la última versión. Bueno, no sé a qué cambio te refieres, Yasmín. Ok, Fabiola Aguilar indica el salario prestación con aquí nóminas deberá actualizarlo automáticamente o nosotros debemos capturar pues el valor manualmente. Ustedes deben de capturar manualmente lo que son los nuevos valores de los salarios mínimos y también en caso de que pues ya el siguiente año cambie lo que es el valor del UMA, pues ustedes tienen que venir directamente en las tablas de la empresa, actualizar los valores de forma manual de los salarios mínimos y también el valor del UMA, ¿sí? Sin embargo, lo que se hace con los sistemas de Compact y nóminas es cuando pues sale alguna actualización, ya sea de un valor que cambia del salario mínimo o del valor del UMA, ya en la siguiente versión, ya los sistemas de nóminas ya integran ese valor, ¿sí? Pero no te hace un cambio de forma automática, que se conecte, no sé, a un servidor o algo para actualizar, sino que tú lo tienes que hacer manualmente en lo que se libera, pues, en la siguiente versión, donde ya va a incluir, pues, esos cambios o esas actualizaciones en los valores. ¿Ok? Daniel Morales dice, ¿y qué procede si en el caso de que le doy tomar los 15 días restantes como trabajados y el empleado no llega o tiene faltas?
Pues ahí ya va a ser pues a tu criterio, porque es correcto lo que tú comentas, porque si le pones que todos los días del año trabajó, este, y falta, pues esos días ya no se los vas a poder descontar del cálculo del aguinaldo. Pero también está la otra parte que si tú le indicas de que todos los días del siguiente año, del siguiente periodo no trabajaron, entonces prácticamente para el cálculo del aguinaldo le estás indicando de que todos esos días siguientes no trabajó el empleado, ¿sí? Entonces ahí ya sería pues a tu criterio pues hacer ese cálculo, ¿sí? Ok, bueno, si no tienen ninguna otra pregunta respecto a este tema, pues por mi parte sería todo y espero que tengan un excelente día.